Bienvenidos a Spacear, un viaje hacia la fantasía y la ciencia ficción retro. Hola de nuevo, yo soy Kamair y este es el segundo episodio del podcast donde os hablaré largo y tendido sobre el libro Tender Morsel de Margot Lanagan. Ya os aviso de que va a ser un episodio cargado de feelings y no todos ellos buenos. Para aquellos que no hayáis leído el libro o no lo conozcáis, sí habrá spoiler, pero os avisaré. En la primera parte os hablaré un poco de qué va el libro, sobre la autora y del cuento en el que se inspiró para escribirlo, también a grandes rasgos qué me pareció y ya luego en la segunda parte pues todos los spoilers y en profundidad. O sea que podéis estar tranquilos que hasta que no lleguen los spoilers grandes no os fastidiaré el libro si queréis ir un poco a ciegas. Pues sin más dilación voy a empezar porque hay muchas cosas que os quiero contar y las que quiero hablar y si no luego me enrollo y al final se me quedan la mitad de las cosas en el tintero. Primero de todo, ¿quién es Margot Lanagan? Pues bien, es una autora australiana, nacida en 1960, que sobre todo se ha dedicado a escribir short fiction, en este caso para un público ante todo juvenil. Sus historias suelen ser bastante oscuras o con tintes oscuros y Tender Morsel fue, según cuenta ella en una entrevista, la primera novela larga que ella escribía, lo cual supuso un reto para la autora. Como os comentaba en un principio, este libro está inspirado en un cuento de los hermanos Grimm, que no es otro que Snow White and Rose Red, el cual a su vez es una versión de un cuento de Caroline Stahl titulado The Ungrateful Dwarf. Para aquellos que no conozcáis el cuento, a grandes rasgos os diré que trata sobre dos hermanas y su madre que viven en una cabaña en mitad del bosque y un día aparece a la puerta de su casa un oso, el cual de repente empieza a ver y les explica que en realidad es un príncipe y que él y su hermano han sufrido una especie de hechizo. Y aquí voy a detener el resumen. No quiero profundizar más en el cuento porque no es el tema principal de este episodio y porque no sé si algunas podráis ser sensibles a los spoilers y no os lo quiero fastidiar. Así que lo que sí que voy a hacer es, tanto en la descripción de este episodio como a través de Tumblr, os dejaré algún enlace a alguna web especializada de relatos de los hermanos Grimm para que podáis echarle un ojo si os interesa. Ya que leáis o no el libro de Lanagan, me parece que es un cuento bastante interesante como para que lo leáis si todavía no lo habéis hecho ya. Y como veo que empiezo ya a irme un poco por las ramas, vuelvo otra vez al meollo de este episodio y a deciros ya sí de qué va un poco a grandes rasgos Tender Morsel. La historia parte con Liga, una joven adolescente que vive en una cabaña apartada del pueblo con su padre y que desde la muerte de su madre hace unos años sufre constantes vejaciones por parte de su progenitor. En ningún momento estas aparecen en pantalla, pero se ve el resultado ya que nada más empieza la historia y nada más la conocemos. Su padre le está provocando a través de unos humos especiales un aborto. No os asustéis porque esto no es un super spoiler ya que directamente pasa en la primera escena del primer capítulo. Y quería deciroslo un poco para que supierais por dónde se mueve esta historia, ya que estos sucesos son algo no solo que se repite, sino que define la existencia de la vida de Liga. A lo largo de los primeros capítulos de la historia, Liga continuará sufriendo diferentes vejaciones hasta en el momento en el que ya no pudiendo aguantar más, la naturaleza o las fuerzas mágicas de la naturaleza se compadezcan de su situación y creen una especie de paraíso en donde se puede sentir segura, ya que las personas que le han hecho daño no existen. Allí tratará de curarse
hasta que la realidad rompa ese mundo de fantasía en el que vive. Y hasta aquí puedo contaros sin ahondar más en la historia y sin lanzar spoiler por todas partes. Como breve opinión os diré que una de las cosas que más me ha gustado del libro ha sido la forma de escribir de Lanagan. A pesar de que tiene escenas muy duras, su forma de narrar es muy bonita. Además ha tenido la sensatez de que, aunque tú sabes lo que está pasando, la autora deja las escenas más fuertes para que el lector se las imagine. O quizás sea mejor decir que se elige muy bien el tipo de escenas duras que quiere mostrar, ya que el libro no está exento de momentos que te ponen la piel de gallina. Por el lado inverso, lo que no me ha gustado de la novela y que me ha decepcionado bastante ha sido esa fijación que tenía la autora por demostrar la violencia masculina, hasta que llega un punto que ni siquiera deja crecer a los personajes femeninos. Por supuesto, ahora con spoiler os lo explicaré esto con mayor detalle, ya que así, cogido un poco con pinzas, puede sonar un poco raro, pero quería daros un poco un motivo por el que este libro se puede decir que me ha decepcionado un poco porque creía que iba a gustarme mucho más. Ahora sí, entramos en el terreno de los spoilers, así que es vuestra última oportunidad de parar el episodio antes de que os destripe la historia, si es que os apetece leer. Habiendo hecho ya todos los avisos y asumiendo que quienes os quedáis ya sois unos valientes que os dan igual los spoilers, empezaré por el problema troncal que he tenido con este libro y que, como os comentaba antes, se trataba de esa fijación, la violencia masculina y cómo las mujeres se ven obligadas a aceptarla, quieran o no. En una entrevista donde Lanagan habla sobre cómo nació este libro, una de las cosas que cuenta es que cuando leyó el relato de los hermanos Grimm me molestó mucho la forma en que eran tratadas las protagonistas y cómo debían aguantar la forma en que los hombres las trataban. Personalmente no comparto su visión del cuento de los hermanos Grimm, pero queda claro que esa idea que ella obtuvo al leer ese relato la condicionó a la hora de escribir el libro, y eso queda sobre todo patente en el personaje de Liga. Desde el minuto 1, Liga se convierte en el recipiente sobre el que va a recaer toda esa violencia masculina. En primer lugar, es su padre, que tras, como os decía, la muerte de su madre, la somete a constantes violaciones y vejaciones y a los abortos posteriores. Una de las cosas más dolorosas, entre las muchas que sufre de ver, es como ella es tan joven que en ese primer aborto que sufre, ella no entiende que es un aborto, no sabe lo que le está ocurriendo, solo sabe que está sufriendo y que está sangrando. Su padre ha ido a por unas hierbas, las ha metido en la chimenea y ha creado una especie de humo. Él la cierra dentro de la casa y ella, al aspirar ese humo, empieza a sentirse muy mal. Cuando ya ha pasado un tiempo, él la deja salir. Están en invierno, si no recuerdo mal, y en la nieve ella sufre ese aborto y lo único que ve es esa sangre. Es solo tiempo después, y cuando ella vuelve a estar embarazada, que entiende que eso que sufrió fue un aborto. Después de este primer embarazo vendrán otros y al final tendrá una hija de su padre, la cual sobrevive solo por el hecho de que él muere antes de poder conseguir que ella vuelva a abortar. Una vez que ella se encuentra sola con su bebé y puede tener algo de paz, su situación empeora en cuanto unos jóvenes del pueblo se dan cuenta de que ella es una madre joven y está sola y deciden hacerle una visita. Como os podréis imaginar, en el cuento original son dos hermanas, así que queda embarazada de esa violación grupal, que no aparece en pantalla, pero que sabes lo que ocurre porque ellos entran a la fuerza en la cabaña. Y Liga lo único que puede hacer es esconder a su bebé en un intento para que no le hagan nada,
y después tratar de escapar escalando por la chimenea, pero por desgracia la encuentran y bueno, ya os podéis imaginar lo que ocurre. Una de las cosas que más me enfurece de todo esto ya no son solo las constantes violaciones que sufre, sino que luego Liga a lo largo de la historia no va a tener un momento de paz personal o de recompensa personal en la que ella pueda decir, de verdad, ahora me siento bien. Es decir, ella ya una vez ha ocurrido esto y después de haber sufrido esa violación decide irse al bosque y está pensando en suicidarse. Es entonces cuando la magia, por así decirlo, de la naturaleza crea esa especie de paraíso para ella donde mantiene su cabaña, mejorándola, y en el pueblo cercano a su hogar todas las casas de aquellos que le han hecho daño o que podrían hacerse debido a cotilleos, etcétera, desaparecen y son reemplazadas por personas que ha creado el bosque. Para ella, este lugar se convierte en un sitio donde poder curarse, ver crecer a sus hijas y sentir que empieza a volver a tener confianza en sí misma y en que se encuentra en una situación donde nadie le va a hacer daño. Tanto es así que llega un punto en el que se plantea buscar a un hombre cariñoso con el que poder tener una relación y va hacia una de estas personas que ha creado el bosque, que ya no sabe que están creadas por el bosque, a intentar pedirle una cita y tener algún futuro juntos. Pero obviamente este tipo de personas, entre comillas, no pueden tener ese tipo de relación. Ellos solo tienen una misión dentro de ese paraíso, que es desempeñar el papel que le hayan asignado y no pueden salir de él. Y no sabe lo que me duele decir, que a ella nunca se le permite tener esa relación y no es porque no encuentre a alguien con quien lo pueda tener o con quien tiene ese vínculo que podría haberse desarrollado en algo romántico, sino porque esa persona con quien podría haber tenido algo será para una de sus hijas. Y esto te parte en dos porque sobre todo para Liga es un gran mazazo. Es un constante quiero ser feliz, pero no me lo permiten. Continuando con la historia, mientras están en este cielo y debido a intrusiones ajenas a ellas, se abre una especie de vórtice, llamémoslo así, en su paraíso en el que, sin pretenderlo, un muchacho se introduce. Este muchacho se encontraba celebrando unas fiestas del pueblo en la que iba disfrazado de oso. Al introducirse en el paraíso, él deja de ser humano y se transforma en un oso. No puede hablar, pero sí que mantiene su inteligencia. El muchacho oso acabará visitando la cabaña de Liga y mantendrá una relación de amistad con ella, con sus hijas. El vínculo que hay entre Liga y ese oso, os aseguro, me parece precioso. Cómo le quiere y cómo ambos sienten que tienen una conexión mutua. Creo que es uno de los pocos instantes en los que Liga se ve que es realmente feliz. Por supuesto, él no podrá quedarse allí eternamente y casi sin pretenderlo volverá a la realidad. Ese vórtice que se ha creado en el paraíso hará que más personas entren allí y esa realidad alternativa se quiebre. Una vez que Liga y sus hijas vuelvan a la realidad, se encontrarán con que ellas ahora son más mayores de lo que deberían de ser. Todos esos viajes que han hecho otras personas a su cielo ha conllevado que para ellas pasaran los años más rápido que para las personas que vivían en la realidad. Esto, amigas mías, me duele decirlo, pero solo es una excusa narrativa para que ese muchacho oso con el que Liga tenía esos vínculos tan grandes no acabe con ella, sino con su hija mayor, que sorprendentemente se parece tanto a ella, ya que claro, obviamente Liga es muy mayor para él según los estándares de este pueblo medieval o pseudo medieval. Y sé que me vais a decir que en el cuento principal, obviamente las protagonistas son las dos hermanas, son ellas quienes al final se quedan con esos dos príncipes que habían sido malditos y estaban transformados en oso. Pero esta historia es tan diferente en muchos sentidos al cuento original que en realidad las dos hijas, aunque tienen
un cierto protagonismo. Toda la idea principal recae sobre Liga, ya que, como os comentaba, la idea era hablar de cómo las mujeres sufrían esa violencia masculina. Liga es quien en todo momento la recibe en mayor medida y por quien, al menos yo como lectora, me hubiera gustado que llegara a ese final feliz que ella en sí deseaba, de encontrar a alguien con quien poder compartir su vida. Y lo que más me duele y no le puedo perdonar a la autora es que hasta el último momento Liga no es consciente de que ella no tenga ninguna oportunidad con ese muchacho, porque a pesar de que él, cuando le vuelven a ver, está casado, obviamente su mujer, en unas fiebres, paso de unos años, muere. Cuando él vuelve a estar soltero, ella siempre piensa que tiene una oportunidad con él. Cuando ya llegan casi al final de la historia, quiere hablar un momento con ella a solas, lo primero que piensa Liga es: ahora es cuando va a declararse, ahora es cuando me va a pedir que me case con él. Y ella se encuentra en un estado de felicidad que se le rompe por completo en cuanto él le pide la mano de su hija mayor. Entonces se da cuenta de cómo se miran, de cómo su hija mayor ha estado constantemente yendo a cuidar de los hijos de él y cómo, sin que ella haya sido consciente de ello, han forjado una unión a la que ella no puede acceder. Y aunque obviamente le da la mano de su hija, es un mazazo total tanto para ella como para el lector, que la verdad que después de todo lo que ha pasado, este personaje, que no se le dé lo que ella más ansiaba, ya a través de ese muchacho o a través de otra persona, me parece lo verdaderamente cruel. O sea, aparte de todo lo demás, esto ya me parece la última crueldad que no veo cómo podía ser necesaria. Es que da igual el tiempo que pase que la haya leído, es que seguro no puedo aceptarlo. Pero bueno, dejando esto ya a un lado, otra de las cosas que no me gustó fue la solución que se dio a lo sucedido con la violación múltiple. Bien, hasta el final casi de la historia, su hija pequeña no sabía lo que ocurrió, no sabía cómo su madre se había quedado embarazada de ella, y cuando se entera sufre como un estado de shock o de rabia tal que crea unos muñecos a los que les pone un alfiler y estos cobran vida, se transforman en muñeco hombres que por esa noche van por todo el pueblo buscando a aquellos que violaron a su madre y le hacen lo mismo que les hicieron ellos a ella. Entiendo cuál es la idea, eso de la violencia masculina respondida con violencia, e incluso puedo entender que para algunas personas este tipo de escena les produce algún tipo de satisfacción, pero a mí no me aportan nada si al mismo tiempo no se les da a los personajes que han sufrido esa violencia un tipo de paz y de tranquilidad y de conseguir lo que desean. Y eso no ha pasado en este caso. Sí, la venganza está ahí, muy bien, para quien lo quiera leer, está genial, pero no hay más. Liga se queda sin nada. Su hija mayor sí consigue tener una relación con ese hombre con quien en realidad no había tenido ningún vínculo, mientras que la hija pequeña descubre que tiene, digamos, poderes y que podría ser una bruja, por llamarlo de alguna forma, y decide que debe aprender a controlar esos dones con la ayuda de la bruja, por así llamarla, del pueblo, o si no, el día de mañana esos poderes podrían atentar contra la vida de Al. Me da pena criticar la historia de este modo porque el libro está muy bien escrito. Es más, si no hubiera sido así, os aseguro que no hubiera podido llegar hasta el final. Pero esa constante fijación con resaltar una y otra vez la violencia masculina, de la cual yo estoy de acuerdo porque existe, es una realidad, pero esto ha empañado el que pudiera darle un final feliz, un buen final a muchos de los personajes femeninos, y eso es lo que ha hecho que no haya podido disfrutar del libro como en un principio pensé que podría hacer. Eso sí, sí tengo planeado leer más libros de Margot Lanagan en un futuro, a ver si con algún otro si tengo más suerte. Y hasta aquí ha llegado el episodio por hoy.
Si alguno habéis leído el libro, por favor, decidme cuáles son vuestras opiniones, porque me gustaría saber si coincidís o no conmigo y hablar de ello, o si habéis leído otros de los libros de Lanagan que os haya gustado y que me queráis recomendar. Soy toda oídos. Y bueno, con la despedida llega el momento de recordaros las redes sociales del podcast para que no os perdáis ningún episodio ni ninguna recomendación. Por Twitter lo encontraréis como Spasar _ y por Tumblr como Spasar. De todas formas, los enlaces los tendréis en la cajita de descripción del episodio y por Tumblr tendréis las notas explicatorias de cualquier contenido extra que me parezca importante referente al episodio. Y esto es todo. Nos veremos muy pronto en el siguiente episodio de Spasar. ¡Hasta pronto!